¿Cuánto dinero es suficiente para ti? Esta es una de las preguntas más importantes en el negocio. Bueno, todo lo que hemos hablado es importante realmente, pero esta también. Y es que esta pregunta es casi como cuando preguntamos sobre el propósito. Tenemos que hacer una capa de por qué, hasta llegar al verdadero propósito. En este caso, en los temas económicos, es indispensable que entendamos como esta pregunta para hacer una perspectiva hacia el negocio. Muchas veces nos hemos encontrado con dueños de negocio que se ven afectados por el rendimiento de no llegar a unas metas financieras, es decir, se hizo una corrida financiera, se hizo una estructura de costos, de gastos y se lleva una contabilidad y una administración minuciosa. Sin embargo, todo esto recae en temas de utilidad y de costos de vida. Es decir, el dueño de negocio tiene una vida que tiene que mantener. Y muchas veces es un tema un poco preocupante y un poco difícil de tratar con los dueños de negocio. Anteriormente habíamos hablado de la importancia de la comunicación y de mantener ciertas pláticas. Esta es una de las pláticas que a nosotros nos cuesta en la empresa pues tener con los dueños de negocio, porque pues prácticamente te estás metiendo como con una parte indispensable o una parte muy privada del emprendedor. Así que en este episodio no nos vamos a enfocar como en temas administrativos, no nos vamos a enfocar como en la parte técnica de la administración financiera dentro de los negocios. Recuerden que estamos empezando con temas como generales para ir después a los particulares, así que tampoco nos vamos a enfocar en el tema de las finanzas personales como el ahorro, la inversión y todo eso. De hecho, hay muchos podcasts que abordan estos temas y que pues es importante que los escuchemos. En este sentido, nosotros nos vamos a ir como a la parte del costo de vida. Emprendemos para construir libertad. Pero ¿qué pasa cuando nuestro negocio comienza a consumirla? Esto es Negociando mi Libertad, un espacio para hablar de negocios, estrategia y de cómo construir empresas que generen valor sin consumir la vida de quienes las construyen. Porque al final, todos estamos haciendo negocios con algo que nunca podremos recuperar: nuestro tiempo. ¿Y por qué hablar del costo de vida del emprendedor? El costo de vida de la parte de la dirección de la empresa es importante analizarla. ¿Por qué? Porque muchas veces, y si no es que en la mayoría de los casos, cuando comenzamos a emprender, emprendemos para sostener pues nuestros gastos económicos como solopreneurs. Es decir, si yo tengo gastos de renta, gastos de servicios, gastos de comida, prácticamente gastos de llevar una vida diaria, lo que intentamos es que nuestro emprendimiento nos permita, primero que nada, solventar todos estos costos económicos que tenemos prácticamente de existir. Por eso mismo es que muchos confunden el ser freelance con el ser emprendedor o con tener una empresa. Muchas veces como freelance nos autoempleamos prácticamente, renunciamos a empleos en los que alguien más nos manda, en el que alguien más nos da instrucciones, pero se hace cargo de esa parte económica que nos permite solventar nuestros gastos. Y nos convertimos en una operación 24/7 que estamos dispuestos a trabajar por dinero y que si no trabajamos hoy, pues evidentemente no habrá un resultado económico y al final se vuelve como un ciclo infinito, ¿no? Tú te vuelves ese propio jefe que te da instrucciones, que te da órdenes y que te mantiene trabajando más tiempo y que se hace responsable pues prácticamente de este tema financiero. Entonces, si retomamos esa parte de que cuando empezamos buscamos solventar nuestros propios gastos, con el tiempo tendremos que entender que para formar una empresa o un emprendimiento bien estructurado, requerimos de una estructura prácticamente sostenible, que permita que el negocio empiece a entrar como este ciclo de tener clientes constantes, o más que clientes, tener ingresos constantes que permitan una operación, que a su vez esa operación permite llegar a más clientes y a más ingresos. No sé si me explico. Es decir, que no dependa de nosotros como dueños de negocio estar ahí operando, estar haciendo alguna actividad. Por ejemplo, si yo fabricara este lapicero,
Yo para poder fabricarlo tengo que diseñarlo, tengo que comprar los insumos, tengo que armarlo o fabricarlo como tal, tengo que promocionarlo, tengo que hacerle una estrategia y tengo que venderlo y esa venta tengo que registrarla y hacer como todo este proceso nuevamente. Entonces, si yo como dueño de negocio me dedico a hacer todo eso, ¿en qué momento empiezo a generar una estructura en el que yo ya no lo, yo como tal, como persona individual, ya no lo tengo que fabricar? Es decir, tengo un área que se dedica al diseño, tengo un área que se dedica a la compra de insumos, tengo un área que se dedica a la fabricación y tengo un área que se dedica a la venta, tengo un área que se dedica a registrar todos esos ingresos y administrarlos. Y bueno, cuando llegamos a ese punto en el que yo ya no tengo que estar involucrado en la operación, ahora sí, viene como que la parte importante. Cuando somos solopreneurs o cuando estamos emprendiendo a solas, entendemos cuáles son los costos y entendemos cuáles son los ingresos y cuál es la utilidad, y después de impuestos y todo, cuál es la utilidad neta. Sin embargo, ese dinero que entre comillas nos queda, nosotros lo solemos como entender que es un beneficio que tienes por tener tu empresa o es un beneficio que te da tu empresa. Sin embargo, debemos entender o ser muy claros que este dinero que al final de cuentas resulta en este ejemplo de este lapicero es el beneficio o es el ingreso que tiene la empresa. La, la empresa va a tener gastos y no solo de cómo fabricar este producto. Va a tener gastos que son a lo mejor de marketing, va a tener gastos de adquisición de clientes, va a tener gastos para el crecimiento, va a tener gastos para la expansión, va a tener gastos, va a tener gastos legales, va a tener gastos contables, administrativos y un sinfín de costos que a lo mejor no reconocemos como emprendedores. Si nosotros no reconocemos estos gastos, quiere decir que este producto no tiene el costo que debería. Y por ende, cuando nosotros empezamos a obtener o a sacar una utilidad de la empresa y la empezamos a utilizar como un beneficio personal, es cuando la empresa va a tener complicaciones. ¿Por qué? Porque si la empresa no tiene una estructura muy clara, una estructura sólida, y empieza a haber pérdidas, empieza a no tener resultados, empieza a afectar mi vida personal y eso es lo que nos duele a muchos dueños de negocio. Y ese es el tema complicado que vemos en las empresas. Es decir, si tú en tu empresa, en tu emprendimiento o en tu comercio estás operando, es importante que te designes un sueldo, es decir, cuánto tú como empleado, porque al final de cuentas el estar operando, perteneces como a la plantilla, perteneces al organigrama, entonces cuánto como empleado estás percibiendo por esa acción o esa operación que tú llevas a cabo. Si tú ya no estás dentro del ecosistema del organigrama, es importante que entiendas la utilidad final, la utilidad después de impuestos, después de todos estos indirectos, de todos los costos que implica tu servicio, tu producto, tu experiencia, es entender que esa utilidad que te queda, tienes dos opciones. Inyectarla como en otros proyectos, inyectarla como en tu vida personal e inyectarla en un nuevo negocio o en inversiones, o tienes la opción de volverla a inyectar en tu propio negocio, es decir, a darle un poquito más fuerza, a darle más estabilidad o en ver qué otra cosa le puedes agregar para que tu negocio pues sea más fructífero, pueda ser más estable o pueda estar, por así decirlo, adelantado a prever pues cosas que pueden surgir, como tener un fondo de ahorro, como tener un fondo de emergencia o tener su propio flujo de capital disponible para nuevas inversiones, para nuevas cosas. Es decir, muchas veces en el emprendimiento no contemplamos los costos de adquisición de clientes, no contemplamos los costos de crecimiento, no contemplamos que, por ejemplo, hay cuestiones como la computadora, el teléfono, el carro, cosas que se van deteriorando y que pues en algún momento tienes que volver a comprar. No contemplamos prácticamente el costo de vida
de las herramientas o instrumentos o tecnologías con las que trabajamos. No contemplamos las suscripciones, no contemplamos un sinfín de costos que parece que no son nada, pero que de poco en poco te van afectando. O incluso, por ejemplo, si hay un producto que tú lo vendes 1,000,000 de veces y hay un pequeño costo que tú no identificas, pues cuando tú vendes ese 1,000,000 de productos, por así decirlo, es un costo de 1,000,000 que te está afectando, o sea, que no estás teniendo en cuenta. Entonces, si tú entiendes como esta parte, que todo producto, servicio o experiencia implica costos y que después de esos costos, ahora sí tienes una utilidad, ya tú dependerá de ti qué haces con esa utilidad, vamos a tener una estructura más sana. Porque muchas veces luego como dueños de negocio lo que hacemos es decir, tengo un lapicero que a mí me costó 3 pesos fabricarlo y que yo lo vendo en 7 pesos. Y que esos 4 pesos pues ya son mi utilidad y esos 4 pesos multiplicado por 1,000,000 de lapiceros que vendí son 4 millones. Y con esos 4 millones pues me voy a ir de vacaciones y voy a hacer esto y voy a ir al club y, o sea, todo eso no está mal. Está mal cuando no entendemos que esos 4 pesos realmente no son la utilidad o no son ese dinero que te puede pagar tu estilo de vida, porque no hemos entendido que esos 3 pesos son apenas el costo de producción. Sin embargo, hay otros costos que tenemos que prever y que podemos entender que son parte del negocio. Es decir, el negocio como tal recibe dinero, pero ese dinero tiene que utilizarse. Y bueno, ¿cuál es el mensaje con el que queremos cerrar este episodio? Hay un estilo de vida que muchos emprendedores queremos sostener. Es decir, tenemos que pagar los lugares en los que queremos estar, tenemos que pagar los carros, las herramientas, los dispositivos de última tecnología, queremos estar de vacaciones haciendo y gastando, digamos, ese dinero, sin importar realmente la salud financiera del negocio. Es decir, nosotros lo vemos como una utilidad, como una especie de premio que tenemos por tener ese negocio. Sin embargo, el negocio como tal tiene que estar saludable, tiene que estar estructurado, tiene que estar adecuadamente funcionando en el presente y en el futuro. O sea, tenemos que prever una serie de cosas, una serie de costos que después de ver todo esto y de decir, sabes que mi empresa sí está saludable, ahora sí, esto es lo que queda de utilidad y esto es con lo que voy a disfrutar. No, no me quiero como enfrascar en este tema de que no, pero pues es que también si no disfrutas los beneficios, pues qué sentido tiene y para qué mucho esfuerzo y para qué trabajé tanto y para qué hice esto y el otro. Justamente en temas anteriores habíamos visto el propósito. El tener un propósito va a buscar que disfrutes este camino, o sea, no lo vamos a ver como una especie de sacrificio que estoy haciendo por una meta financiera. Sí es cierto que tenemos que tener como una recompensa económica porque pues es la que te va a dar comodidades, te va a permitir disfrutar de muchas cosas, pero ¿por qué no disfrutar esas cosas al lado del emprendimiento? O sea, porque también nos ha pasado de que hay empresas que tienen ciertas áreas del negocio que no se quieren cerrar, que están drenando mucho capital, mucho flujo y que no se quieren cerrar, pero nosotros como dueños de negocio, pues es un área del negocio que queremos mantener por estatus o que queremos mantener porque nos permite este estilo de vida que estamos viviendo y que al final, aunque cuesta muchísimo mantenerlo, pues también nos da como ese poder de estatus. Sí, bien es cierto que a muchas áreas de negocio sí les ayuda, pero también la salud financiera de toda la estructura comercial es importante. Así que en lugar de ver la utilidad de la empresa como mi premio por haber emprendido, hay que ver qué tan saludable está la estructura del negocio, qué tan preparados estamos para el futuro, para las nuevas tendencias, cómo estamos creciendo y verdaderamente cuál es la salud financiera del negocio. Si la salud financiera del negocio está adecuadamente estructurada, nuestro bienestar como personas, como individuos, estará bien. Algo que tengo muy presente
es que escucho demasiado ver cómo los colaboradores tenemos esta perspectiva de que es que ve, el jefe dice que no tenemos dinero, que no hay utilidad, pero está estrenando camioneta nueva, o construyó casa, o compró tal, o se fue de viaje, pero dice que no hay dinero y está corriendo gente. Al final, esta percepción no es más que el reflejo de lo que está pasando en la estructura del negocio. Es decir, si yo como colaborador, como empleado, estoy siendo afectado por las finanzas de la empresa, pero tú como dueño de negocio estás siendo beneficiado por una utilidad que tú mismo te estás como sacando del negocio, pues como que prácticamente hay una incoherencia, porque el negocio es lo que te da ese estilo de vida, pero si el negocio muere o desaparece, prácticamente ese recurso que estabas percibiendo por esa empresa, pues ya va a dejar de existir. Hay muchos que tienen diferentes negocios y que dicen, pues es que no me afecta lo que pase con esa empresa, pero justamente nuestro propósito hablaba de que tienes que interesarte por la parte de los clientes, por la parte de los colaboradores, por la parte de los proveedores, por la parte de la comunidad en general que está alrededor de ese negocio. Es decir, estás afectando muchas familias desde una visión económica en este caso, pero también desde una visión social, cultural, de salud mental y diferentes cuestiones. Entonces, espero que el mensaje de hoy se haya entendido, que no haya sido como un poco, que haya sabido yo comunicarlo, que es importante que tengamos empresas saludables a nivel financiero en cuestión de que contemplemos todos los costos que implica un producto, un servicio, una experiencia y que después de todos esos costos ya tengamos como este beneficio o esta utilidad que tú sabrás si la ocupas en tu estilo de vida o si la ocupas en seguir reforzando una estructura para tu negocio. Casi es como un regaño de que después no te quejes si la empresa fracasa porque tú, digamos, cuando tuviste estos beneficios, estuviste como invirtiendo en cosas personales y no invirtiendo en una estructura sólida. Así que, bueno, sí es un tema un poco fuerte y lo digo como muy choqueante porque sí es un tema muy difícil de tratar con los dueños de negocio. Muchas veces, incluso con amigos hablando, es como de que el negocio no va bien, no va bien, no va bien, pero llevo años escuchando que ellos, aunque lo operan, tienen bonos o beneficios por X razón y es como de, pues la estructura financiera del negocio, aunque tienen un punto de equilibrio o aunque llevan una administración minuciosa, pues realmente no están reforzando que la empresa sea estructuralmente o sistémicamente pues viable. Al final de cuentas están como teniendo yo lo veo o yo lo visualizo como están minando algo que les está dejando, les está dejando, les está dejando sin importar que se acabe. Si algún día se acaba, pues ya, ni modo, tendrá que ser otra cosa. Cuando en realidad tendrían que estar minando y luego invertir para buscar otras áreas de oportunidad o invertir para tener mejores herramientas para minar o sea, como que diversificar, no sé, cuestiones de ese tipo. Entonces la salud financiera personal involucra esto de que como individuos de la dirección, de fundadores, de emprendedores, tengamos esta visión y pues nos demos cuenta como de este problema. No caigamos en este problema más bien. Espero les haya gustado el tema de hoy, espero no haber sonado o no haber afectado un poco el ego. Igual, yo sé que hay diferentes opiniones, dime cuál es tu posición en este tema. Escríbanme en los comentarios, también ayúdenme a llegar con este mensaje a más personas. Y nos vemos en un capítulo nuevo el día lunes. Tenemos capítulos de lunes a viernes a partir de las 6. Y pues nada, chao.